Previo a la fundación de Roma, el territorio de Italia estaba ocupado por diferentes pueblos como los umbros, etruscos, latinos y distintas tribus nómadas. Existe una primera etapa en Roma de 7 reinados legendarios, iniciada por supuesto por el gobierno de Rómulo, pero es probable que los primeros monarcas de esta dinastía jamás hayan existido. Los arqueólogos han hallado vestigios fehacientes de la ciudad a partir del quinto rey, Tarquinio Prisco, quienes consideran que probablemente sea el verdadero fundador, alrededor del año 625 a.C. En el año 509 a.C. se inicia la etapa de la República Romana, periodo donde comienza la conquista de la península itálica, desde la zona central hasta el sur, territorio denominado en aquel entonces como Magna Grecia, donde los griegos habían establecido sus colonias y del cual vamos a hablar en próximos episodios. Durante la etapa republicana, el principal enemigo de Roma fue Cartago, ubicada en el norte de África, en el actual Túnez, y que tras los 3 enfrentamientos que mantuvieron, llamados guerras púnicas, se convirtió en su principal víctima. En este periodo, la República avanzó a pasos agigantados en muy poco tiempo, sumando a su territorio regiones como Sicilia, Cerdeña, Córcega o Hispania. Pero en la antigüedad, con civilizaciones que concentraban todo el poder político en pocas personas y en pocas instituciones, la capacidad de expansión rara vez era acompañada por una correcta administración de las nuevas conquistas, si es que esta administración existía. Pero esta falta de gestión geopolítica, con un Senado incapaz de moverse de la capital y dejar sus comodidades, sus amantes y sus riquezas, provocó una suerte de efecto. Los militares tendrían cada vez más poder sobre aquellos territorios alejados de la capital. Allí había una ausencia del Senado y por lo tanto los militares eran quienes tomaban las decisiones y quienes se apersonaban frente a la gente. A esto responde el ascenso de Julio César. Aquellas personas que tenían representación sobre los militares podrían desafiar al Senado. De hecho, así lo hizo Julio César, autoproclamándose dictador vitalicio. Una figura que tuvo mucho más poder que la posterior figura del emperador. Julio César fue luego traicionado por el Senado, asesinado, y fue, luego de un breve retorno a la República, su hijastro, Augusto, quien tomaría el trono y que gobernaría junto al Senado, siendo el primer emperador y dando inicio a la etapa imperial de Roma. Imperium Romanum significa literalmente el dominio de los romanos y es algo que, sin dudas, siguieron aumentando descomunalmente en la primer parte de la etapa imperial y muchas de las grandes e importantes ciudades de la actualidad en Europa se fundaron en esta época, como París, Viena, Barcelona, Milán o Londres. El Imperio Romano fue una forma de gobierno autocrática. Augusto rechazó el cargo que había ostentado su padre, el de dictador vitalicio, y decidió conservar el Senado. Tal vez Augusto sabía que no necesitaba de un título mayor para concentrar todo el poder real sobre su figura. Era un animal político que logró una autoridad inimaginable basado principalmente en la lealtad que se había ganado sobre las legiones romanas. Ese poder militar obligó al ala opositora del Senado a adoptar una postura dócil frente a las políticas del emperador. Este modelo de gobierno fue la principal aspiración de los siguientes emperadores. Augusto no fue solo popular entre las milicias, sino también muy amado por el pueblo. Gobernó en una etapa de relativa tranquilidad gracias a su capacidad diplomática. Reformó también el sistema tributario, expandió el territorio del imperio, desarrolló caminos, reconstruyó gran parte de la ciudad debido a los recurrentes incendios y creó diferentes fuerzas de seguridad, como la Guardia Pretoriana. Cuando Augusto murió, el Senado lo divinizó. César y Augusto fueron los títulos que utilizaron todos los emperadores posteriores y el mes Sextilis se llamó agosto en su honor. Luego lo sucedería su hijastro Tiberio, dando inicio a la primera dinastía de emperadores romanos, la dinastía Julio-Claudia, compuesta
por Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y finalmente por Nerón. Un emperador triste, un depravado, un tonto que no era tan tonto y un psicópata. Todos emperadores muy interesantes de los que te quiero contar.